Yo creo que todos tomen esa piedra que les puse ahí en su asiento. ¿Esta piedra cómo es conocida? ¿Cómo la conocen ustedes? ¿Piedra qué? ¿Piedra lava? ¿Piedra de río? ¿A poco tú la conoces como piedra lava? ¿De dónde eres? Ay, son piedras de río, ¿no? Algunos les conocemos como guijarros. ¿Quién lo conoce como guijarros? ¿Nada más yo? ¿Eh? ¿Nada más los del DF? ¿Tú no sabías que era guijarro? Ay, miren qué culto soy yo. Ay, guijarros, piedras de río. ¿Cómo le llaman ahí en tu? ¿Eh? Piedras del río. No son piedras del río, son piedras del río. ¿Ok? Piedras del río. ¿Alguien más? ¿Cómo le conocen piedras de dónde? Allá ahí en Venezuela, ¿cómo les conocen? ¿Piedras del río? Perfecto. Todos le conocemos como piedras. ¿Allá, bro, de qué? Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Canto rodado? Canto rodado. ¡Qué padre! ¿No? Pues está grueso. Canto rodado, piedra del río, piedra de lava, ya quién sé dónde es Celina, pero pues bueno, cada quien, ¿verdad? Bueno, todos hemos tenido o hemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros que estamos aquí hemos visto o hemos sostenido en nuestra mano una piedra de río, ¿verdad? Como lo estamos haciendo en este momento. Y tal vez no nos hemos preguntado cómo se forman o tal vez no nos hemos preguntado por qué se llaman piedras del río. Simplemente las conocemos, están en las jardineras, están ahí y decimos es una piedra de río, es un guijarro o es un canto rodado, ¿verdad? Como sé que le llamamos, ¿verdad? Simplemente le damos esto, pero la realidad es que estas piedras de río no siempre fueron suaves. La puedes tocar hoy, se siente suave, ¿verdad? Está redondeada, pero estas piedras no siempre fueron suaves o redondeadas. La realidad es que esta piedra en algún momento fue echada a una corriente de agua o a una corriente de río. Tal vez en una montaña una piedra se desgajó, una piedra se rompió y cayó al río. Pero esta piedra originalmente estaba llena de áreas ásperas, puntiagudas, ¿verdad? Peligrosas, filosas, pero cuando cayó al río siendo una piedra áspera, llena de bordes afilados, ¿verdad? En algún momento, al principio era rugosa y sin forma definida, pero con el tiempo el agua la envolvió y la fue golpeando suavemente hasta que la pulió. Día tras día, la corriente, ¿verdad?, del agua hizo su trabajo hasta que con el tiempo la piedra ya no fue la misma. Fue suavizada, redondeada y transformada por el río. Ahora, aquí hay algo muy importante que debemos de entender. La piedra no se transformó sola, ¿verdad? No se transformó sola, no se esforzó por cambiar, simplemente permaneció ¿en dónde? En la corriente del agua y la corriente hizo su trabajo. Qué bonito es esto, ¿no? Una piedra que era rugosa, una piedra, y hay de diferentes colores, ¿verdad? Dependiendo los minerales, dependiendo de la piedra donde se desprendió cuando cayó en el agua. Esta agua la empezó a llevar corriente abajo, se golpeaba con otras piedras, la arena la fue puliendo, ¿verdad? Y el agua al final del día hizo su trabajo. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones que hemos llamado la vida sobrenatural, supernatural, y cuyo propósito de esta serie es ayudarte a entender que la vida con Dios no es solo un conjunto de momentos extraordinarios, sino una realidad que podemos vivir día a día. Dios quiere que vivamos de cierta forma, que experimentemos su transformación en nuestras vidas. Dios quiere que seamos transformados de ser una persona con filos, ¿verdad? Rugosa, ¿verdad? Tal vez que lastima cuando entra alguien en contacto contigo. Dios quiere transformarnos, ¿para qué?
para que seamos de acuerdo a su imagen y semejanza. Y durante esta serie de predicaciones, para los que vienen por primera vez, la primera semana hablamos del llamado de Dios. ¿Se acuerdan? Lo hemos basado en la vida de Moisés y vimos cómo Dios llama a Moisés a dar pequeños pasos en su vida espiritual. Pasos de obediencia, pasos tal vez de perdonar, pasos tal vez de amar a alguien, no sé, pasos pequeñitos que Dios nos llama a hacer. Así lo vimos con Moisés. La segunda semana vimos que como después de haber sido llamados, muchos de nosotros entramos en esta conflicto donde decimos, ¿seré capaz de hacer aquello que Dios me está llamando a hacer? Y viene, ¿verdad? Tal vez ese sentimiento de incapacidad, ese sentimiento de decir, híjole, yo no sé, ¿qué tal si me rechazan? ¿Qué tal si no lo logro? ¿Qué tal si me pasa algo y no logro hacer lo que Dios me llama? Y vimos cómo Dios nos equipa. La tercera semana hablamos que para que nosotros podamos llegar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, tenemos que aprender ¿a qué? A depender de Dios. Primero es el llamado, después es que Dios nos equipa, ¿verdad? En medio de nuestras inseguridades. Y ahora vimos la tercera semana a aprender ¿a qué? A depender de Dios. Y la semana pasada vimos que nosotros, para poder llevar a cabo el llamado que Dios nos ha dado y vivir una vida plena, debemos aprender a vivir desde nuestra identidad. ¿Quién soy yo? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Para qué hizo tantos milagros? ¿Lo hizo para qué? Para llamarlos como su posesión preciada, para llamarlos a ser ¿qué? Un real sacerdocio y una nación santa, para llevarlos a ser una iglesia, ¿verdad? Un pueblo que representara a Dios. Y de la misma manera, Dios nos ha llamado a ti y a mí hoy en día a ser parte de su llamado, a ser parte de esta obra que Él está haciendo a través de entender nuestra identidad. ¿Están conmigo? Ahora, esta semana surge una pregunta, ya que vimos todas estas cosas, ok, Dios llama, Dios te equipa, Dios te enseña a depender de Él, Dios te muestra tu identidad, y ahora viene la pregunta, ¿y para qué hace Dios todo esto? ¿Por qué Dios está haciendo cada una de estas cosas? ¿Para qué Dios me llama? ¿Para qué Dios me equipa? ¿Para qué Dios me provee? ¿Para qué Dios me da una identidad? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos diseñados realmente? Y es a donde llegamos en el capítulo 24 del libro de Éxodo. Abran sus Biblias, capítulo 24 del libro de Éxodo. Y aquí es donde vamos a encontrar la respuesta. Y les voy a dar de una vez la respuesta al principio de esto. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Dios nos llama a su presencia para transformarnos y reflejar su gloria. ¿Por qué Dios hace esto? Para llamarnos a su presencia y transformarnos. ¿Para qué? Para reflejar su gloria, para reflejar su gloria. De la misma manera que esta piedra que tienes en tu mano o que tienes ahí contigo fue transformada, fue pulida, ¿verdad? Fue transformada, cambiada, moldeada. De la misma manera Dios quiere transformar tu vida. Y de la misma manera que esta piedra no hizo nada, simplemente se mantuvo en la corriente del agua, Dios quiere que aprendamos a mantenernos en su presencia para que su presencia sea la que nos transforme, nos suavice y nos lleve a reflejar su gloria. Amén. ¿Están conmigo? Dios llamó a este pueblo para reflejar la gloria de Él, para reflejar quién es Él, para reflejar su amor, para reflejar su gracia, para reflejar su misericordia, para reflejar su provisión, para reflejar su paz, para reflejar su tranquilidad, para reflejar su certidumbre, para reflejar su templanza, para reflejar todas estas cosas que nos demuestran el carácter de Dios. Dios llamó al pueblo de Israel para que Él demostrara a través de su vida quién era el Dios que los había sacado de esclavitud. De la misma manera, Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para ser transformados. Si Él nos llamó, ¿verdad? Dudamos, estamos batallando la vida de fe, estamos tratando de dar pasos, a veces quedamos uno para adelante y tres para atrás, pero bueno, ya diste uno, ya te quedan menos dos, y luego das otros tres pasitos y luego otro, y luego vas para atrás. Hay una guerra entre tu carne, entre tus deseos, entre tus sueños, entre tus anhelos, y
dice, es que yo no quiero competir con Dios, pero es que hay cosas que me gustan más que las que a Dios le gustan. Y estamos en ese fuego, en esa constante, ¿verdad?, lucha. Y llega un momento donde Dios te dice, ok, si tú no puedes, tienes que entenderlo, yo te voy a equipar, pero tienes que aprender a depender de mí. Tú no lo puedes hacer tú solo, depende de mí. Y entiende quién eres. Entiende, iglesia, que eres un hijo de Dios. Entiende que Dios te salvó con un propósito. Y ahora en este capítulo, así como lo hizo, ¿verdad?, con Israel, nos está mostrando que Él nos llamó, nos dio identidad, nos equipó, nos ayudó a depender de Él. ¿Para qué? Para mostrarnos que Él quiere transformarnos para reflejar quién es Él en un mundo roto, en un mundo quebrantado, en un mundo oscuro, en un mundo donde hay familias divididas. Él quiere demostrarle al mundo cómo se ve una familia que cree y sigue a Dios. ¿Van conmigo? Está interesante, ¿no? Ese es el punto. ¿Por qué Dios hace todas estas cosas? Para transformarnos y que podamos reflejar su gloria. Y el capítulo 24, Dios nos muestra cómo lo hace. Y es una manera impresionante, lo cual establece un precedente, ¿verdad?, y un patrón que vemos repetirse no solamente con el pueblo de Israel, sino principios bíblicos que podemos ver y que al conocerlos podemos rendirnos delante de Dios para que Él los aplique en nuestra vida. ¿Están conmigo? Seguimos aprendiendo. Vamos al capítulo 24. Antes de ver el capítulo 24, quiero darte un contexto del capítulo 24. El capítulo 24 es el clímax del libro de Éxodo. Es el capítulo central. Y este capítulo central describe la renovación del pacto de Dios y su pueblo. Acuérdense, la semana pasada, en el capítulo 19, del versículo 1 al 6, vimos que Dios llama al pueblo y les dice, yo quiero que tú seas mi pueblo escogido, precioso. Yo quiero que tú seas un real sacerdocio y una nación santa. Vemos esto, el real sacerdocio lo que hace es ser intercesores entre el pueblo y Dios, y entre Dios y el pueblo. Y son este elemento central que está llevando a las personas a Dios, y Dios habla con ellos. Es el sacerdocio. Dios les dijo, tú vas a ser una nación a través de la cual muchas naciones van a venir a mí, y yo me voy a comunicar con esas naciones a través de ti. Es un sacerdote. Es lo mismo que hizo y hace Cristo hoy en día, ¿verdad? Él intercede delante de Dios por nosotros. ¿Están conmigo? Y Dios reconcilia al mundo a través de Jesucristo. Bueno, Dios le dice, yo quiero que seas real sacerdocio y quiero que seas una nación santa. Ahorita estamos en el capítulo 24, pero del capítulo 19 que hablamos la semana pasada, siguió el 20, el 20 y el 20 y el 20. ¡Qué bárbaros! No. Aplauso generoso, se lo ganaron. No, es que yo veo y digo, wow. Señor, gracias por haberme dado una iglesia tan inteligente. Ok, durante estos capítulos, lo que vemos a Dios les dice, yo te llamé para hacer esto. Ya quedó claro, ¿verdad? Es un pueblo escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Ahora, durante estos capítulos, lo que Dios hace es entregarles mandamientos al pueblo. ¿Ok? Que son los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20. Pero también vemos 613 regulaciones que Dios da después en el libro de Levítico. Ok, Dios les da leyes. Ahora vean por qué. Porque si este pueblo es un pueblo escogido especial, quiero que entendamos bien esto, porque esto es el fundamento de toda la predicación. Si Él es un pueblo escogido especialmente para Dios, aunque todo le pertenece a Dios, Dios escoge este pueblo, ¿ok? ¿Vamos bien? Y después dice, ok, tú eres un real sacerdocio que va a ser el intermediario entre mí y los demás naciones. ¿Están conmigo? Perfecto. Ahora, para que tú puedas vivir de una manera diferente que refleje quién es tu Dios, tengo que darte recomendaciones que se traduce en la Biblia como ¿qué? Leyes. ¿Qué hacen las leyes? Ayudan a darte una guianza de cómo debes vivir tu vida para poder reflejarle al mundo quién es tu Dios. ¿Están conmigo? Eso es lo que hacen las leyes. Dios establece las leyes ¿para qué?
para que el pueblo de Israel viva de una manera diferente a todas las naciones. ¿Por qué? Porque ellos son escogidos. Y una nación santa, lo que significa es que fue una nación que apartada. Alguien santo es alguien apartado para Dios, ¿verdad? Y si es apartado para Dios, debe de vivir de cierta forma. Tiene que caminar de cierta forma, hablar de cierta forma, perdonar de cierta forma, ¿verdad? Bendecir a la gente de cierta forma. ¿Están conmigo? Es una manera diferente de vivir, la cual es restringida o es dirigida por la ley. Ahora, entendamos algo, la ley es santa. Dice la Biblia que la ley que Dios nos dio es santa. El propósito de la ley no fue transformarnos, sino darnos el estándar de vida. ¿Están conmigo? Hasta que oí la risa allá en el booth. ¿Qué onda? Cuenten el chiste, Bianca. ¿Oyeron? ¿Sí me voy explicando? Vean esto. Dios establece el estándar. Y el estándar lo que hace es demostrar al mundo cómo vive una nación apartada para Dios. Pero la ley, y esto es muy claro, pónganlo muy claro, entiéndanlo muy bien. La ley no tiene o no tenía el propósito de transformarnos. Simplemente nos da el estándar. Ahora, aquí es donde la burra tiró a Genaro. Cuando vemos un estándar, lo que nosotros tendemos a hacer es que a imitarlo. ¿Verdad que sí? Si es el estándar, me voy a esforzar en mi fuerza, en mi carne, yo puedo y yo llego. Ahí es como cuando te dice tu suegra, no puedes, mijo. ¿Cómo no? Y ahorita va a ver, ¿cómo no, verdad? Y el orgullo te mueve. ¿Verdad? Es como yo cuando ando en la bicicleta, que ya voy bien cansado y veo que pasa alguien a mi lado y dice, ¿cómo vas? Bien, perfecto, voy bien. Y vas sufriendo y pujando y todo eso, ¿ok? Bueno, eso es lo que Dios está haciendo. Dios te dice, te voy a dar un estándar, a ver, mi amor. Sí. Dios establece este estándar, pero la ley no nos transforma, nos dice cómo vivir. Ahí, ¿cuál es el problema? Que uno puede tratar de hacerlo en su fuerza. Pero Dios lo que quería o lo que quiere hacer en nuestras vidas es que nosotros vivamos de esa forma, no porque nos pusieron una ley o el ejemplo, sino porque sucedió algo en nuestro interior que ahora automáticamente nos lleva a vivir de esa forma. ¿Van conmigo? ¿Me estoy explicando? ¿O me regreso? Ustedes díganme, vuelvo a empezar la prédica. ¿No? Agarren su piedrita, ahí sí, ¿no? No me la ven a aventar, ¿eh? Ya los conozco. Si ahorita me dijeron, oye, nada más aclárales que no es para aventártelas. Dije, sí. Ok, entonces el capítulo 24, lo que hace Dios, capítulo 20 al 23, lo que hace es darles estas leyes. Les da estas leyes, ¿por qué? Porque les dio un llamado. Y su llamado era representar quién es Él. ¿Y cómo van a poder representar quién es Él? Pues sabiendo a través de la ley cómo es que Él obra, su carácter. ¿Están conmigo? Perfecto. Ahora vean esto. Este pasaje exhorta el capítulo 24, que es el clímax del libro de Éxodo, ¿verdad? Nos habla, describe la renovación del pacto de Dios. Ahora, este pacto lo que está diciendo es, en el versículo capítulo 19 platicaron acerca del pacto. Yo quiero que tú seas mi nación santa, un real sacerdocio y una nación santa, ¿verdad? Eso es lo que dijeron, pero no lo habían consumado, no lo habían firmado. Es como, por ejemplo, cuando vas a comprar una casa, hablas del precio de la casa y yo te la compro, pero no se consuma hasta que ¿qué? Hasta que firmas el contrato, las dos partes están de acuerdo. Es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 24. Dios habló con ellos, Dios les llamó y le dice, vamos a hacer esto. Y ahora dice, ok, perfecto, ahora vamos a confirmarlo con un contrato. ¿Vamos bien? Entonces, este pasaje exhorta a los cristianos a buscar encuentros íntimos con Dios, encuentros de intimidad con Dios que nos conduzcan a la transformación, la cual viene ¿de dónde? Di conmigo, de mi interior. ¿Sí? En tu matrimonio, cuando te peleas con tu esposa, con tu esposo, ¿por qué te peleas? De repente tu esposo no está haciendo nada porque nunca hacemos nada. Somos buenos, santos. ¿Verdad que sí, hombres? Eso. ¿Verdad? Y de repente hacemos algo y tú, ¿qué onda, hijo? ¿Y ahora qué hice? El otro día mi esposa se levantó bien enojada conmigo. En serio,
¿por qué no me abrazaste en la noche? Y ya se hizo una historia en su cabeza. Yo, mi amor, tenía calor. No, pero ya se había peleado conmigo, ya se había contentado conmigo. Ya hasta de verdad me empezó a reclamar y me empezó a dar risa. No me enojé y dije, no manches. Y uno dormido ahí babeando y sin ni cuenta. Pero muchas veces esas reacciones que pueden tener nuestra esposa o nosotros es por algo que pasó en nuestra vida y que se quedó clavado en nuestro corazón. Y cada vez que lo vemos, nos hace reaccionar de cierta forma. ¿Les ha pasado? Yo no soy nada rencorosa. Ay, ¿no? Hay cosas que nos pasan en el interior, nos pasa en nuestra vida que se quedan en el interior. Y esto, lo de adentro, controla cómo reaccionamos. Porque no nos predisponemos. Pasa algo y luego como cerillito. ¿Verdad? Muy de vez en cuando. A mí casi no me pasa. Pero explotamos. ¿Por qué? Porque hemos controlado nuestra carne a través de lo que nosotros podemos controlar, pero en el momento en donde no te estás cuidando, se te sale lo que eres. Ahora sí que sacas el cobre. ¿Verdad? You show the true colors. Dices, ¡ay, este es! Ok. Lo que Dios quiere es que esa transformación venga aquí a través de sanarte de todas esas cosas que te han llevado a hacer y a reaccionar de la manera que lo haces. ¿Cómo lo hace Dios? De eso trata esto, ¿verdad? De esto trata. Habla de este capítulo 24, habla de la renovación del pacto de Dios con su pueblo y resalta la importancia de los encuentros divinos y la transformación que sucede cuando estamos en su presencia. Me encantó. Cuando busqué cómo se forman los guijarros, dice, el agua envuelve la piedra. Tú y yo fuimos llamados para ser envueltos de la presencia de Dios. Y su constante presencia nos va limpiando, nos va puliendo, nos va suavizando. ¿Sí han oído ese dicho en inglés, no? Rough on the edges. Es que está rudo o áspero en las esquinas. Hay mucha gente que es áspera en las esquinas. Te acercas tantito a ellos y por todo lo que han vivido tienen reacciones que te lastiman. Pero no es culpa tuya, es culpa de lo que hay adentro de esa persona o lo que hay adentro de ti. Vean lo que hace Dios. Ahora vamos a ver este patrón de cómo Dios nos lleva a esa transformación y cómo tú y yo al conocerlos tenemos que tomar una acción acerca de lo que Dios nos está pidiendo. Y esa reacción debe ser, sí Señor, estoy aquí, hazlo en mi vida. O que tú te posiciones en ese lugar para que las cosas empiecen a suceder. Acuérdense, es un contrato. Yo hago, tú haces. Como en el ajedrez. Dios mueve, tú mueves, tú mueves, Dios mueve. Tú mueves, Dios mueve. Tú dejas de mover, Dios deja de mover. Dios está esperando. Y Él ha llevado a su pueblo Israel por un proceso a través de hacerle un llamado, a través de equiparle cuando se sintió incapaz o insuficiente, a través de enseñarle que tiene que aprender a depender de Él, a través de mostrarle quiénes son ellos y quién es Dios para ellos. Y ahora le está diciendo, bueno, yo estoy haciendo todo esto para que tú me dejes transformarte, pero para que me dejes transformarte tienes que hacer ciertas cosas. Versículo 1 y 2 del capítulo 24 de Éxodo. Dios nos invita a su presencia. Lo primero que Dios hace es que te invita a su presencia. Hoy que tú estés aquí en esta mañana y estés escuchando este mensaje, Dios lo que te está diciendo es, te invito a estar en mi presencia. Te invito a estar en mi presencia. También les dijo el Señor a Moisés, versículo 1 del capítulo 24. Sube al monte a verme, gracias. Sube al monte a verme junto con Aarón, ¿te acuerdan? Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú. Esa parte es muy importante, ¿pero qué? Pero solo tú. ¿A quién le está hablando? Solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir. Ahora, esto está cañón.
En este momento, Dios está sellando el contexto, ¿verdad? Dios está sellando, firmando oficialmente el pacto que está haciendo con Israel. Y establece este patrón, que es el mismo que debemos seguir en nuestra vida espiritual para disponernos a la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Lo primero que hace Dios es invitar a los líderes de Israel a la montaña. ¿Por qué hace esto? Cuando tú y yo leemos la Biblia, tenemos que observar lo que está diciendo la palabra, qué palabras está usando Dios, ¿verdad? Para poder interpretar correctamente su mensaje. Estoy observando que Dios llama a los líderes y le dice a Moisés, tú vendrás a mí y los demás van a estar de lejitos. ¿Por qué? La pregunta obligada es ¿por qué Dios hace esto? Y para poder interpretar el texto tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Y la respuesta es la siguiente: porque Dios quiere que nos demos cuenta de que Él desea que su pueblo se acerque a Él para entrar en su presencia de una manera íntima. Dios te habla. Dios dice, la única forma que yo puedo transformar lo íntimo en tu vida es a través de que tú entres en una relación íntima conmigo, pero yo te invito y tú tienes que responder a este llamado. Hay mucha gente que dice, sí Señor, yo entro a tu presencia, me meto a tu presencia. ¿Cómo me meto a la presencia de Dios? Orando. ¿Cómo me meto a la presencia de Dios? Leyendo la Biblia. ¿Cómo me meto a la presencia de Dios? Memorizando su palabra. En tu ley meditaré de día y de noche, ¿verdad? ¿Cómo me meto en la presencia de Dios? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia que es en Cristo Jesús, callándome, ¿verdad? Tomándome un tiempo diciendo, Señor, este tiempo es para ti y para que estemos en intimidad. Dios llama a Moisés, pero les dice a los demás, y esto es muy importante y ahorita lo vamos a ver al final, póngalo ahí en su mente, les dice a los demás, ustedes de lejos, pero tú ven y entra conmigo. Ahora, Dios no solamente hace esto, Dios no solamente lo está invitando a que se acerque a Él para tener una presencia de manera íntima. Al hacer esto, lo que está haciendo es motivarnos a buscar encuentros con Dios cada día de nuestras vidas, teniendo en mente que estos encuentros no solamente es para, estuve en la presencia de Dios, no solamente es para decir, oh, leí la Biblia. Estos encuentros tienen un final determinado por Dios, no por ti. Y ese encuentro no es para que Dios te escuche y te supla tus necesidades y te dé. Ya vimos que Dios lo estuvo haciendo con Israel. Les proveyó, les dio, les puso fuego, les puso nube, les dio de comer, les dio agua. Dios está proveyendo. El punto principal de entrar a la presencia de Dios es que seamos transformados. No solamente Dios lo está invitando a entrar en una relación íntima con Él, sino le está haciendo entender a Moisés y al pueblo de Israel, cada vez que tú entres y busques esos momentos de intimidad conmigo, tu propósito debe de ser, transfórmame, Señor. ¿Por qué? Porque cuando le decimos a Dios, transfórmame, la transformación divina ocurre ¿desde dónde? Desde lo interior. ¿Para qué? Que se refleje afuera. ¿Cuál es el llamado de Dios para el pueblo de Israel? Que ellos reflejen quién es Él. Que ellos reflejen ¿qué? Su gloria. ¿Me van siguiendo? Esto está increíble. Esto está increíble. Dios te invita y te dice, métete al río. Pero cuando te metes al río, que tu oración primera sea, Señor, quiero estar en intimidad contigo, transfórmame. Amén. Cuando leas la Biblia, cuando tengas tus tiempos de oración, no solamente hagas una lista de lo que quieres y qué quieres que haga. No es tu criado ni tu sirviente, es tu Dios. Lo que tenemos que hacer es, Señor, aquí estoy, transfórmame para ser lo que tú quieres que sea, el hombre que tú quieres que sea, el esposo que tú quieres que sea, el hijo que tú quieres que sea, el papá, la oveja que tú quieres que sea. Y ahí nadie movió la cabecita. ¿Están conmigo? Y establece algo crucial para la vida de todo cristiano que verdaderamente quiere ser lo que Dios le ha llamado a ser, reflejar su gloria. ¿Por qué Dios hace esto? Para mostrarnos por qué quiere que estemos en intimidad, para que Él nos transforme. ¿Qué significa transformar?
que amemos lo que Él ama, que odiemos lo que Él odia. Punto. No son medias tintas. ¿Eres o no eres? Y la Biblia dice que por tanto que eres tibio y no eres frío o caliente, serás vomitado de su boca. Hay mucha gente que vive vomitada. Se acerca a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren, pero no se acerca a Dios para que Dios transforme su corazón que está podrido. En este versículo 1 y 2 del capítulo 24 nos dice que toda transformación, ¿cuántos necesitan ser transformados? La neta, yo necesito ser transformado. Hay cosas en mi corazón que digo, no te pases, hijo, está regacho. ¿Cuántos de aquí están igual que yo? ¿Verdad que sí? Hay veces que dices, no te pases. O sea, ¿por qué siento este odio con esta gente? Cuando los debo de amar, pero es que no ayuda, Señor. Cámbialos. ¿Verdad que sí? Si todo el mundo fueran puros José Luisitos, estaríamos en paz. No hay, de verdad te darías cuenta de qué tan mal estás, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Qué significa? Es decir, Señor, transfórmame. Nos dice que toda transformación empieza con una invitación divina para experimentar su gloria de manera personal. ¿Cuántas veces en la semana Dios te invitó a su presencia y no fuiste? ¿Cuántas veces sentiste que tengo que orar, tengo que leer la palabra, tengo que memorizar la palabra, tengo que meditar en la palabra? ¿Cuántas veces sentiste y no lo hiciste? Porque estás ocupado con tu voleibol, con tu fútbol, con tu... ¿Sí me explico? Agarren las piedras, no son para mí. A la salida, ¿verdad? Y ya unos me están centrando y están ¿no? Y acá ¿no vino el beisbolista? Ay, bendito sea el Señor. Sí, el Arad, que es beisbolista, sí me centra, hijo. Ok, pero sí me explico, está cañón. Está cañón. Así como la roca no tuvo nada que hacer sino permanecer en la corriente, tú y yo debemos responder a esta invitación de permanecer en su presencia. ¿Cuándo? Diariamente. ¿Qué tengo que hacer? Buscar momentos de intimidad con Dios. Busca momentos de intimidad con Dios. Ponlo en tus prioridades. Ponlo en tu to-do list. Si te gusta hacer to-do list, ponlo en tus prioridades. Ponlo. Número 1, buscar un tiempo de intimidad con Dios. Ay, es que pastor, me paro bien temprano. Pues párate más temprano. Ay, es que me duermo más noche. Pues duérmete más noche. No fuera para ver a la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Porque ahí sí te quedas bien desvelado, ¿verdad? O ver Misión Imposible, o ver a Tom Cruise, ¿verdad? ¿Sí me explico? Busquen momentos de intimidad, leyendo la palabra, orando. Señor, ¿con quién tengo que predicar esta palabra? ¿A quién le tengo que hablar? ¿Verdad? Momentos de intimidad. Ahora, la realidad es que todos hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos esta invitación. Dios constantemente te dice, hijito, venid a mí los que estén cansados y trabajados, yo les haré descansar. Venir a mí, venir a mí, venir a mí, venir a mí. ¿Y cuánto respondemos? Ese es el gran problema. Queremos transformación, queremos dejar de odiar, queremos perdonar, queremos mostrar misericordia y gracia, queremos, ¿verdad?, ser una persona de templanza, de carácter, donde diga, ¿sabes qué? Esto me gusta, pero no me conviene, no lo voy a hacer. Queremos todo eso porque todos los que estamos aquí deseamos hacer lo que Dios nos manda. ¿Verdad que sí? Pero la mayoría hacemos lo que Dios no nos manda. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el problema? Que no estás respondiendo a la invitación de Dios de venir a su presencia para ser transformado. O quieres cambiar tu vida a través de lo que tú puedes hacer. No, este mes no voy a hacerlo. Este mes no. Tus resoluciones del año nuevo. Este año voy a empezar y no voy a hacer este pecado. Y a los 5 minutos que dijiste eso, caes. Más pronto cae el hablador que un cojo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la transformación real y permanente comienza con la invitación de Dios a entrar a su presencia. No todos están dispuestos a tomar la cruz de Dios, negarse a sí mismos y seguirle.
¿Qué tuvo que hacer la piedra para ser transformada? Permanecerse, dejarse envolver del agua, permanecer en la corriente. Vamos al versículo 3 al 8. Vean esto, el siguiente paso, lo que Dios nos está mostrando. Responder a la invitación de Dios requiere compromiso. Di conmigo, compromiso. Híjole, y aquí está grueso, pero la realidad es que siempre tenemos tiempo para aquello que nos importa. ¿Verdad que sí? Piensa en tu hobby. Piensa en lo que te gusta hacer. Siempre tienes tiempo para hacerlo. ¿Sí o no? Siempre tienes tiempo. Si te gusta andar en bicicleta, siempre tienes tiempo para ir a andar en bicicleta. Si te gusta jugar videojuegos, siempre te haces tiempo para jugar videojuegos. No importa si te tienes que parar temprano o dormirte más noche. Siempre lo puedes hacer. Tienes compromiso. Pero has dedicado tu compromiso a algo que no transforma tu vida desde lo interior para reflejar el carácter y la gloria de Dios. Tú y yo entendamos algo y dejémoslo bien claro. Tu vida no te pertenece, le pertenece a aquel que la ganó, la pagó en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Tu vida le pertenece a Dios y tenemos que disponernos para Él. El gran problema es que queremos darle nuestra vida a Dios para que nos salve y entonces hacer lo que se nos pega la gana e irnos al cielo al final. Así no funciona. Hay un propósito y ese propósito es que seamos transformados para reflejar su gloria. Versículo 3 al 8. Moisés fue y se refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Bajó Moisés y les dijo, esto es lo que dice Dios. Y ellos respondieron a una voz. ¿Qué respondieron? ¿Pero qué respondieron a una voz? A una voz. ¿Qué significa? Unánime. ¿Saben? Vamos a hacerlo todos juntos. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Cuántos han dicho esa palabra? ¿Y cuántos la han cumplido? ¿Y no cuenta? No, no cuenta. ¿La intención no basta? No. Moisés puso entonces por escrito, versículo 4, lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras y luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés a unos tazones. Imagínate, la mitad de la sangre de novillos. No era un novillo, eran muchos novillos. ¿Cuántos han visto cuando degollan a una vaca? Sale un chorro de sangre, ¿verdad? Es un chorro de sangre. Estos eran muchos novillos, ¿verdad? Y puso en tazones la sangre. La mitad de la sangre le echó Moisés a unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Moisés había hecho un altar. Recordemos, ¿se acuerdan cuando di la predicación de los altares? ¿Qué significaban los altares? Era ese lugar donde Dios se había encontrado con Moisés. Y dijo, aquí me estoy encontrando con Dios. Dios me habló, Dios me dio dirección, Dios me reveló su plan, Dios me reveló su forma. He visto su mano. Voy a hacer un altar reconociendo de dónde venía y en dónde me encontré con Dios. Hace el altar y lo chorrea, lo cubre de sangre. ¿Cómo se vería eso? Horrible. Lleno de sangre. Y dice que tomó otras 12 piedras que representaban al pueblo de Israel. Y vean lo que dice. Después, versículo 7, tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. ¿Cuál era el pacto? Tú serás mi pueblo escogido, una nación ¿qué? Santa y un real. ¿Ya quedó claro lo que significa esto? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Nada más 3? Gracias, Rosy, sí. ¿Tú, Bruno? Eso, pues dime. Mi queridísimo Ever. Claro, eso es claro. Ok, van conmigo. Vean esto. Después tomó el libro del pacto y lo leyó delante del pueblo y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Y qué? Y obedeceremos. Moisés tomó la sangre, la otra mitad que faltaba, y la roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que con base a estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Está cañón. Ahora vean,
Esto está muy cañón. Vamos a entender qué significaba esto de la sangre. Este pasaje es increíble porque vemos cómo Dios sella o cómo Dios cierra, ¿verdad? O confirma el pacto a través de un pacto de sangre. ¿Ok? ¿Qué significa la sangre que echó al altar? ¿O qué significado tenía? La sangre que fue puesta en el altar representaba que la vida del pueblo era dada a Dios. ¿Están conmigo? Vean esto está muy cañón. Simbolizaba una vida que pasaba por la muerte para ser transformada por su gracia. ¿Qué significa esto? Porque cuando lo lees dice, ¿y eso qué? Significa esto. Cuando Moisés tira la sangre sobre el tabernáculo, sobre el altar que hizo, lo que está haciendo es decir, ¿sabes qué, Dios? Ahora mi vida ya no es vida. Ahora muero a mí y me entrego a ti. ¿Lo estamos viendo? Es decir, ya no voy a vivir de acuerdo a mis deseos, de acuerdo a mis anhelos. Ahora muero a mí. El pacto que estoy haciendo contigo es tan importante que requiere mi total compromiso al punto de que yo entregue mi vida totalmente a ti como si estuviera muerto. Muero a mí. ¿Están conmigo? Eso es lo que significaba. Era decir, el pueblo cuando dijo, haremos conforme lo que has dicho, lo que Dios estaba diciendo es, lo que el pueblo está diciendo, Señor, nosotros morimos a nosotros mismos y decidimos ser tu pueblo escogido, tu real sacerdocio y una nación santa. Vamos a vivir para llevar a cabo aquello para lo cual tú nos has llamado. Morimos a nuestros deseos y me entrego a ti. ¿Lo vemos? Y lo segundo, cuando Moisés arroja la sangre sobre las personas, simbolizaba que Dios les devolvía la vida, pero ahora renovada por su gracia. Vean lo que significa. Primero, ponen la sangre sobre el altar, dicen, Señor, yo muero y entrego mi vida para hacer lo que tú me has llamado a hacer y transfórmame a través de tu gracia. ¿Qué es? Transfórmame. ¿A través de qué? Transfórmame a través de qué? ¿Quién nos vino a dar gracia? Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Transfórmame a través de tu ley. Vean aquí, esto está impresionante porque este sacrificio es un simbolismo de lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Lo pueden ver? Dice, yo entrego mi vida, muero, derramo mi sangre para hacer lo que tú quieres que sea. Pero mi transformación no depende de la ley, de lo que haga o de lo que pueda dejar de hacer, depende de tu gracia. Acuérdense que este pacto o esta ley o este pacto del que hablamos la semana pasada es el pacto de la ley. La ley era buena, porque la ley lo que les hacía es vivir de una manera diferente para demostrar que habían sido separados para Dios. Pero si se fijan, cuando hacen el pacto con Dios y siguen el pacto con Dios, no dice, tu ley nos va a cambiar. Dice, entrego mi vida sabiendo que yo voy a ser transformado por tu gracia. El nuevo pacto del cual habla la Biblia, que es en Jeremías, en el capítulo 31, versículo 30 y tantos, por ahí cerca, dice, y haré un nuevo pacto entre mí y ustedes, dice el Señor. Dice, escribiré mi ley ¿en dónde? En sus corazones y la pondré ¿en dónde? En su mente. Vean esto está muy cañón. Lo que está diciendo es, mi trabajo es escribir mi ley en tu corazón y en tu mente. ¿Eso es qué? Gracia, porque no tiene que hacer nada Él para que pase. Es la gracia. Cuando Él derrama su sangre sobre el altar, lo que está diciendo, yo derramo mi sangre como pueblo y me declaro muerto para hacer lo que tú me llamas a hacer y espero una transformación que viene desde lo interior en tu gracia. Porque es lo que dice el nuevo pacto. Jesucristo derramó su sangre, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados. Y ahora tú y yo somos salvos por obras, no, para que nadie se gloríe, sino por gracia. ¡Qué cañón! That's good. Awesome, ¿no? ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo te llamas? What's your name? Tony. Nice to meet you, bro. Thank you for being here. He's taking notes. Awesome. That's good. ¿Están conmigo? Esto está muy grueso. Porque Dios lo que está diciendo es, ok, tú te entregas a mí y ahora yo derramo la sangre
¿verdad? Para darte vida. ¿De qué está hablando? La muerte al viejo hombre y la vida al nuevo hombre que nace ¿de qué? De Cristo. ¡Qué cañón! ¿Lo estamos viendo? Aunque esto sucede hace miles de años, el impacto sigue siendo para ti y para mí hoy. La transformación que deseamos tener para que nuestra vida tenga plenitud y abundancia viene desde nuestro interior. ¿A través de qué? Aceptar la invitación de Dios a entrar a su presencia, pero también de comprometerme a Dios para buscar esos momentos en donde yo pueda estar en intimidad plena con Dios para que Él por su gracia me transforme. ¿Lo vemos? ¿Qué me toca hacer a mí? Buscarlo, disponerme, posicionarme. En otras palabras, la sangre no solo sellaba el pacto entre Dios e Israel, sino que también mostraba que cómo el pueblo era purificado y hecho parte del reino de Dios. A través de esta sangre, Israel era apartado como una nación santa y un reino de sacerdotes para Dios. Este acto nos recuerda que nuestra vida pertenece a Dios y que solo por su gracia somos renovados y capacitados para vivir en comunión con Él. En el Nuevo Testamento esta idea se cumple en Cristo, cuya sangre nos limpia y nos une a Dios de una manera definitiva. ¿Qué hace? ¿Qué significa este pacto? Que Dios hace un pacto con su pueblo, comprometiéndose, cuyo pueblo se compromete a obedecerle. ¡Wow! Y este pacto de sangre simboliza la consagración y el compromiso a Él. La vida en Cristo, entendamos algo, la vida en Cristo no es solamente acerca de recibir bendiciones, sino es acerca de un compromiso con Dios. Y aquí se nos rompe la mente porque todo lo que hemos aprendido es yo vengo delante de Dios para que Él me dé, para que Él me arregle, para que Él me provea. No es así. Yo me acerco a Dios para que Él me transforme y represente en el mundo quién es Él. Ahora Dios, como nuestro Adonai, Él nos provee y Él nos da. Y no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios nos provee. Dios lo vino haciendo, ¿lo ven? Pero aquí el punto, Dios nos está diciendo es que el punto no es que yo te dé, el punto es que tú me dejes transformarte. Y al hacer lo que Dios nos llama a hacer, encontramos una paz y una plenitud y un gozo que nunca antes hemos experimentado. ¿Sí me estoy explicando? ¿Está quedando claro? Yo sé que esto es profundo, pero es muy importante que lo entendamos. El pacto nos recuerda que Dios quiere todo nuestro corazón, no solo momentos de obediencia. Constantemente. No puedes experimentar la plenitud de Dios con una entrega parcial. No puedo. Que nos quede claro. Ok. Una vez que Dios te invita, te da una invitación a su presencia, y una vez que respondemos a Dios con compromiso, Dios nos invita a tener una relación íntima con Él. Lo lleva al siguiente nivel. Vean esto. Versículo 9 al 11. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y aquí pongan mucha atención en esto, y quiero que lo contrasten con lo que leímos al versículo 1 y 2. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel, ¿qué? Subieron, versículo 10, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes israelitas vieron a Dios, ¿qué? Siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. La Reina Valera, la traducción Reina Valera, que es la traducción textual, dice: y los jefes israelitas vinieron a Dios y comieron y bebieron con Él. Y siguieron con vida porque Dios no levantó su mano contra ellos. ¿Qué ven de diferencia entre los primeros pasajes y los últimos pasajes, los que acabo de leer? ¿En dónde se quedaron los 70 ancianos y los líderes de Israel en la primera parte? Subieron, pero se quedaron a cierto nivel. ¿Y quién fue el único que subió? ¿Y ahora qué vemos? Ahora están todos ahí. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó? Está padrísimo, porque una vez que el pacto fue ratificado, Dios los invita a comer y a beber. Así era una forma en que cerraban un pacto también. Comían y bebían, ¿verdad? Comían y bebían. Yo creo que eran mexicanos.
¿verdad? Comieron y bebieron. Oh, que estuvo chido el contrato, vamos a comer y a beber, ¿verdad? Dice que comieron y bebieron. Ahora vean esto. Al principio del mensaje vimos que solo Moisés entró a la presencia de Dios, pero ahora aún los ancianos están comiendo con Dios. ¿Qué significa esto? Pongan atención. ¡Ay! ¿Están listos? Acuérdense, Moisés es un tipo de Jesús. Cuando esté leyendo lo que voy a leer, imagínense que Moisés es Jesús y imagínate que el pueblo de Israel eres tú. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Vean lo que dice. Al principio de Éxodo 24, solo Moisés sube delante de Dios porque él era el mediador del pacto entre Dios e Israel. ¿Están conmigo? Moisés tenía un acceso especial a la presencia divina, actuando como intermediario entre Dios y el pueblo. Dios le dice a Moisés que solo él debe acercarse, mientras que Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos deben quedarse a cierta distancia. Esto muestra que antes de la ratificación del pacto, el acceso a Dios era limitado y requería una mediación especial. ¿Queda claro? Moisés tenía un estatus especial y él estaba actuando como mediador entre Dios y el pueblo. Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, totalmente hombre, tiene una condición especial y solamente Él podía estar en la presencia de su Padre. Pero Él viene y muere por nosotros, derrama su sangre y se convierte en un mediador ¿entre qué? Entre Dios y nosotros. Pero ¿qué es la diferencia? Los ancianos antes no podían entrar a la presencia de Dios y ahora pueden entrar. Debido al sacrificio de Cristo, debido que cuando tú y yo creemos en el sacrificio de Cristo, salimos del pacto de la ley que era Israel, ¿verdad? En la historia, obviamente nosotros no estamos bajo el pacto de la ley porque somos gentiles y porque no pertenecemos al pueblo de Israel, ¿verdad? Es otra cosa, pero quiero que lo imaginemos de esta forma. El pueblo de Israel salió de este pacto de la ley. Cuando viene Jesús, se mete bajo el pacto de la ¿qué? De la gracia. Un pacto en donde durante el pacto de la ley se escribió ¿en qué? En piedras. ¿Se acuerdan los capítulos que vienen adelante? La ley de Dios la escribieron en piedras para dársela a Israel. Bajo el nuevo pacto con Jesús, la ley no se escribe en piedras, sino se escribe ¿en dónde? No es mediada a través de Moisés, sino que es mediada a través de ¿quién? Jesucristo. Esto está cañón. Vean esto. ¿Qué significa entonces? Sin embargo, después de que el pueblo acepta el pacto y sella con la sangre del sacrificio, ¿verdad? Los ancianos ahora pueden subir y experimentar una comunión más cercana con Dios, incluso comer en su presencia. Acuérdense de algo. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios sin morir. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. ¿Qué significa esto? Que estos hombres tuvieron una epifanía de Dios, que es una representación de quién era Dios. No vieron a Dios totalmente, su persona, pero tuvieron una epifanía, que es una revelación de quién es Dios. A lo mejor Dios se presentó delante de ellos en una forma humana, no sabemos, pero no vieron a Dios. Porque el papel de Jesús es ¿qué? Revelarnos quién es Dios. Él es la imagen misma de la sustancia, Cristo. ¿Están conmigo? Ahora ven esto. Entonces, los ancianos suben y experimentan una comunión más cercana con Dios, incluso comiendo en su presencia. Esta escena simboliza que una vez que el pacto ha sido confirmado, una vez que le digo, sí, Señor, me comprometo a tu pacto, una vez que el pacto ha sido confirmado, hay una mayor intimidad y un mayor acceso a Dios. Comer con Dios representa comunión y paz. Accesas la comunión, accesas la paz de Dios, mostrando que ahora pueden acercarse sin temor porque han sido aceptados bajo el pacto. ¿Lo vemos? Esto está muy cañón. Tú y yo, la cultura hispana, latinoamericana, no sé en qué otras partes del mundo, pero siempre nos enseñaron que todos éramos hijos de Dios, porque Dios nos había creado. Pero la realidad bíblica es que no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que ¿qué? En base a lo que acabamos de leer. Aquellos que ¿qué? Que hacen su voluntad o ¿qué? Que entran bajo ¿qué? Bajo su pacto.
entrar bajo su pacto, buscar su presencia, buscar esos tiempos de intimidad, van a generar una transformación. ¿Ok? Acuérdense, ¿por qué fueron sacados Adán y Eva del paraíso? Porque no creyeron. Generalmente decimos, o la respuesta es, o a lo mejor algunos de ustedes pensaron porque no obedecieron. El problema no es la obediencia, el problema es lo que creían. Ellos decidieron creerle a Satanás en vez de creerle a Dios. Porque aquí tú y yo entramos bajo el pacto con Cristo, ese nuevo pacto que habla Jeremías 31, de que Él va a escribir su ley en nuestros corazones y en nuestra mente, ¿verdad? ¿Cuándo sucede? No sucede cuando obedecemos. Sucede cuando nos metemos bajo el pacto. ¿Sí me explico? Y meternos hasta el pacto y creerle a Dios te lleva a obedecerle. Acuérdense, la obediencia no es el resultado, ¿verdad?, de simplemente creer, es el resultado de lo que crees. Por eso la salvación es a través de la fe. Ellos no le creyeron a Dios y para que ellos pudieran ser salvos tenemos que ¿qué? Creerle a Dios. ¿Cómo era la salvación en el Antiguo Testamento? No era por sus obras, no era por cumplir la ley, era a través de creerle a Dios. Dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, él creyó y le fue tomado por justicia. Meternos al pacto significa te creo, Dios. ¿Están conmigo? Cuando tú y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cuando tú y yo creemos que Jesús vino, que él vivió en el mundo, que Él fue, ¿verdad?, crucificado, que murió, que fue enterrado, que se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Cuando tú y yo creemos eso y ponemos nuestra fe en Él para el perdón de mi pecado y para mi justificación y redención, entonces lo que estoy haciendo es me estoy metiendo bajo este pacto. El pacto de la gracia, en donde yo me convierto como esa roca que está toda rugosa, toda filosa, toda rota, me meto en su presencia y empiezo a ser transformado, no por lo que haga, sino por lo que he creído. Cuando yo me meto, cuando yo entro a la presencia de Dios constantemente digo, Señor, ayúdame, quiero entrar en tu presencia. Ahora que están leyendo su Biblia, ahora que están meditando en la palabra de Dios, Señor, métete con esa expectativa diciendo, Señor, transfórmame. Que lo que estoy leyendo, que lo que estoy aprendiendo hoy, Señor, no simplemente sea una información más o un checkmark, ya vine a la iglesia. No, Señor, transfórmame. Dejando de decir, que esto le sirve a mi nuera y esto, sí, o a tu yerno, no, o a mi suegra o a tu suegro, no, Señor, transfórmame. Wow. En la última cena Jesús hace lo mismo con sus discípulos. La intimidad cenó con ellos. La intimidad con Dios no es un momento, es una relación constante. Y por último, una vez que hacemos esto, la presencia de Dios nos transforma. Versículo 12 al 18 del capítulo 24, ya voy a terminar. El Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte. Después de que hicieron esto, el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate ahí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. ¿Saben se acuerdan para qué eran esos mandamientos y esa ley? Para que ellos vivieran de acuerdo al Dios que representaban, ¿verdad? En este nuevo pacto. Moisés, versículo 13, subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. Versículo 15, en cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte y al 7º día desde el interior de la nube el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte y ahí permaneció. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Qué pasa en esos 40 días y en esos 40 noches? Todos sabemos la historia y si no la sabes te la voy a contar rapidísimo. El pueblo de Israel se desespera, dice no sabemos qué pasó con Moisés. Moisés lleva mucho tiempo allá. ¿Quién nos va a guiar? Por favor, haznos un ídolo, haznos un becerro de oro que nos guíe en nuestro peregrinar.
Ahí está. Pero ¿qué pasó con esos 40 días con Moisés? Moisés fue transformado. Porque Dios le empieza a hablar de todas las leyes, de todas las cosas, de lo que va a ser en el tabernáculo, todas las cosas que van en el tabernáculo, todas estas cosas. Tú lo puedes leer en el capítulo, los capítulos adelante. Los puedes leer y son un chorro de cosas que Dios le está hablando a Moisés para vivir de acuerdo a su llamado. Y en esta parte lo que está haciendo Dios es hablarle, y al hablarle, ¿dónde entra esa información? En su mente. ¿Y dónde baja esa información? A su corazón. Y ese, cuando entra en su corazón, ¿qué pasa? Genera una transformación desde adentro. ¿Qué está haciendo Dios con Moisés? Lo empieza a transformar. Lo empieza a transformar. Dice la palabra en Éxodo 34, cuando él baja de estar en la presencia de Dios los 40 días y las 40 noches, dice que salió de ahí, su rostro brillaba, resplandecía. Cuando pasamos tiempos con Dios, su gloria se va a reflejar en nuestra vida. Eso es impresionante. En este periodo de la montaña representa un tiempo de aprendizaje, un tiempo de revelación. Cuando tú y yo nos metemos a la presencia de Dios y decimos, Señor, revélame tu palabra. No nada más leer la Biblia por leerla, sino entendemos esto. Entendemos cómo Dios me está invitando. Entendemos cómo Dios me está llamando a comprometerme con lo que me va a revelar. Entonces Dios te empieza a revelar y tú puedes empezarlo a ver y decir, wow, Señor, ayúdame a ser obediente. Transforma mi corazón de tal forma, de tal suerte, que yo pueda empezar a manifestar obediencia en lo que tú me estás pidiendo. ¿Sí lo podemos ver? Esto es impresionante. Impresionante. Así como la piedra se transforma en la corriente del río, nosotros somos transformados cuando permanecemos en la presencia de Dios. Es lo que Dios nos está mostrando a través de este pasaje. ¿Cuál es el clímax del libro de Éxodo? Él dice, ¿sabes qué? Te estoy mostrando el propósito del por qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo contigo. Tal vez tú estás pasando por circunstancias difíciles. Tal vez estás pasando por tiempos de tristeza, de angustia, de dolor. Yo no sé, a lo mejor pleitos en tu matrimonio, pleitos en tu familia, en tu trabajo, problemas. Yo no sé por lo que estás pasando, pero Dios te está haciendo una invitación para venir a su presencia. Y no solamente eso, ahora sabes que si Él te invita a su presencia, tienes que responder a esa invitación con compromiso. Y no solamente eso, que en ese compromiso tú busques entrar a su presencia para tener una intimidad más profunda con Él, para que seas transformado. Entender tu propósito. Santiago capítulo 4:8 dice por último, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Moisés subió al monte y fue transformado. El pueblo se quedó abajo y se conformó. Se conformó al mundo, a un mundo de idolatría, a un mundo donde adoraban ídolos, donde buscaban dirección, consejo, sabiduría de ídolos. Pero Moisés fue transformado. Dios en esta mañana te está llamando a subir al monte. La pregunta es, ¿responderás a su llamado?